¿cuál es la función que tiene aquí el Ministerio de Justicia a través de este ente que creo muy pocos peruanos conocen, ¿no? Una autoridad que protege los datos de las personas. ¿Esa sería la función de la entidad o la oficina que usted dirige, señor Luna? Bienvenido a Latina, muy buenas noches. Señor Gómez, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por permitirme explicar cuáles son las funciones del Ministerio de Justicia y concretamente de la Autoridad Nacional de Protección de Datos en este tema. En efecto, el día de ayer, el día 28 de abril, hemos sostenido una reunión con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y su cuerpo de funcionarios para explorar las distintas aristas de esta problemática que ha sido expuesta tanto por los organismos electorales como por los medios de comunicación a través de las investigaciones que ha realizado Latina. Nosotros hemos advertido que hay algún ámbito competencial que podemos asumir a propósito del tratamiento de datos personales. Me explico. La Autoridad de Datos Personales actúa como una suerte de agencia de segundo piso, es decir, quien tiene que validar la verificación de firmas, quienes tienen ahí un rol protagónico respecto a los datos personales que se han expuesto por parte de los organismos, de los partidos políticos. Son los electorales, eso está claro. Pero hay un ámbito que sí puede tocar, en efecto, la ley y el reglamento de datos personales. Hay un hecho infractor en el reglamento de la ley que señala que es una infracción muy grave el realizar tratamientos de datos personales utilizando métodos desleales, ilícitos y fraudulentos. Entonces, si el Jurado Nacional de Elecciones, como máximo organismo del sistema electoral, determina que hay casos a propósito de estas presuntas firmas falsas, de afiliaciones indebidas, donde no hay otra posibilidad que haber utilizado métodos fraudulentos, ilícitos, ilegales para obtener esos datos de las personas, bueno, lo que corresponde es, por lo tanto, que el organismo electoral nos traslade esos casos donde ha llegado certeza, es decir, donde ha declarado fundadas esas solicitudes de los ciudadanos, dando trámite a su desafiliación por una afiliación indebida, y a propósito de eso, nosotros investigar al responsable del tratamiento, entiéndase, a la organización política, por haber utilizado presuntamente métodos fraudulentos para obtener esos datos. Y eso, señor Luna, ¿eso constituiría una falta administrativa? Así es. De acuerdo a nuestra tabla de infracciones, esto califica como una infracción muy grave que se sanciona en el rango de 50 a 100 UITs. Esto puede significar, tomando en consideración el valor de la UIT este año, hasta 535.000 soles por multas administrativas que se puede imponer a la organización política, eventualmente, que puede encontrarse responsable por este indebido tratamiento de datos. Claro, interesante esto, pero me salta la pregunta de algunos casos ocurridos en el 2021, en el 2022, ¿no podrían haber prescrito? Como faltas administrativas tienen también una fecha de prescripción, ¿no? Así es, de 4 años la prescripción. Hemos tomado conocimiento recién de estos casos, no se nos ha hecho llegar antes esta situación. A la propia RENIEC, con una buena práctica que saludamos de transparencia, ha expuesto recientemente estos 130 informes, ¿no? Que están siendo valorados también por nosotros, pero al margen de la calificación final que se haga en el ámbito penal, es decir, que se determine que efectivamente estas firmas son falsas, tenemos nosotros que iniciar una investigación a propósito de las certezas a las que haya llegado ya el organismo electoral, justicia electoral, y a partir de ahí vamos a iniciar la investigación. Bueno, interesante lo que nos dice, porque estoy entendiendo que, claro, es un segundo nivel de investigación, en este caso administrativa, donde ustedes buscarán si hubo un responsable, que pague ese responsable por esa infracción administrativa si la cometió, ¿no? Lo que sería un mal manejo de datos o un manejo de datos que linde con lo ilegal. Mi pregunta sería, ¿se van a procesar, en este caso, estas denuncias que lleguen del jurado? ¿Se tiene que procesar una por una? Diríamos, cada persona abre un proceso. ¿Cómo van a trabajar?
su oficina, su autoridad está preparada a nivel de personal para administrar este gran flujo de casos que pueda venir del Jurado Nacional de Elecciones? Justamente ese ha sido el propósito de la reunión con el jurado. Procesar ese nivel de información de 300.000, por supuesto, rebasa nuestras capacidades y seguramente las de buena parte de las agencias gubernamentales involucradas. Así que lo más sensato en este caso es partir de las certezas a las que ha llegado el organismo electoral. Es decir, aquí el sistema electoral es quien tiene que haber llegado a la convicción que hay una afiliación indebida. Una vez que se llega a esa certeza administrativa por parte del organismo electoral, nosotros a partir de ese dato vamos a iniciar una investigación por ese tratamiento indebido. Pero eso es individual, eso es cada ciudadano que se siente o que ha sido vulnerado porque ha sido afiliado sin su consentimiento, cada uno hace su trámite. Entonces, el jurado que les va a canalizar cada una de estas denuncias, esa era mi pregunta, porque suena aún imposible administrativo lo que me está planteando, ¿no? ¿Cómo van a, si estamos hablando de miles y miles de fichas, van a haber miles y miles de multas de 5 UIT, de las UIT que usted me ha mencionado? No, porque la autoridad tampoco tiene capacidad de hacer un cotejo o un peritaje de esas firmas. No nos corresponde esa tarea. Esa tarea le corresponde a los organismos electorales. Y por eso es que nosotros abriremos tantos procedimientos comprendan a tantas organizaciones políticas y a partir de allí se acumularán casos. No estamos generando un efecto llamado para que el ciudadano nos toque las puertas. Justamente, ya el ciudadano ha sido convocado para verificar si ha sido indebidamente afiliado o no por las herramientas que ha puesto a su disposición el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces será el Jurado Nacional de Elecciones, es lo más eficaz, quien nos remita los casos sobre los cuales tenga certeza que hay afiliaciones indebidas. Y a partir de allí abriremos casos según organizaciones políticas involucradas, ¿no? Y el universo es mucho más acotado. Claro, ahí tiene sentido, ¿no? Si me dice vamos a investigar si las organizaciones políticas manejaron bien o manejaron mal los datos, para la enorme evidencia que hemos presentado desde este medio de comunicación, queda claro que el sistema está roto, ¿no? Que el sistema te pide más firmas hasta llegar y tú puedes comprar esas firmas y esas fichas en el mercado negro. Mi pregunta también va por el hecho de cuánto tomaría a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales identificar, confirmar la certeza del Jurado Nacional de Elecciones y multar al partido político. ¿Cuánto podría tomar un proceso así? Como todo procedimiento administrativo sancionador, tiene que haber una etapa de fiscalización, de instrucción, de resolución en primera instancia, de apelación a segunda instancia. Y eso toma un tiempo en la administración pública. La etapa solo de fiscalización, de investigación, puede ser de 90 días más 45 más si es compleja la investigación. Creemos que no debemos llegar a esos plazos excesivos en esta primera etapa, toda vez que, como ya le digo, vamos a partir de una certeza administrativa. Y es que el jurado va a proporcionar los casos donde tenga convicción que la afiliación es indebida. Por lo tanto, la carga de la prueba para demostrar que se ha obtenido a través de métodos lícitos esos datos va a recaer en las organizaciones políticas y a partir de allí una prueba electrónica. Va a ser difícil refutar lo que ya el Jurado Nacional de Elecciones ha determinado. Ahora, con lo cual la etapa de investigación será más breve. Me recuerda la multa que puede recibir un partido político que infringió la ley de manejo de datos personales. ¿Me puede recordar la sanción que puede tener? A nivel administrativo entiendo que solo se puede multar, ¿no? Así es. Tratándose de infracciones muy graves, y este sería el caso, estamos hablando de un rango de multas que puede oscilar entre 50 y 100 unidades impositivas tributarias. 100 unidades impositivas tributarias son 535.000 soles hoy en día. Correcto, entre 250.000 y 500.000 soles, hablamos de menos de 1 millón de soles, pero es la multa que podría recibir una organización política. Quiero además preguntarle también, y aprovechando su presencia en el programa, señor Luna, ¿qué otras acciones hace la autoridad que usted dirige? Porque hoy por hoy el Perú sufre, por ejemplo, de extorsión, ¿no? Y hoy por hoy el Perú se pregunta si alguien desde el Estado protege sus datos ante, por ejemplo, un extorsionador que se entera los movimientos, los pagos que hago con mi tarjeta, que se entera, no sé,
los días que cobro y que me extorsiona. ¿Esto cae en competencia de la autoridad que usted dirige? Yo le agradezco su pregunta, señor Gómez, porque me va a permitir explicar claramente cuáles son nuestras funciones. La protección de los datos personales responde a muchos actores. En primer lugar, por supuesto, el titular del dato, la persona, que tiene que adoptar medidas de precaución para no exponer excesivamente sus datos y a partir de allí no ser objeto de presiones, de extorsiones, pero también toda entidad pública o privada que alberga datos, que conserva, que crea una base de datos. Esas entidades son responsables del tratamiento de esos datos y deben, por ejemplo, adoptar medidas de seguridad para protegerlos. ¿Qué es lo que hace mi oficina, concretamente? Lo que hace es buscar responsabilidades administrativas cuando se infringe la ley o el reglamento de datos personales. Claro, en el trámite de una investigación administrativa y al advertir que hay medidas de seguridad inexistentes o laxas en una entidad pública, nosotros podemos encontrar a veces mafias que operan al interior de alguna entidad gubernamental, por ejemplo, y allí llega nuestra competencia. Es decir, acá ya estamos hablando de delitos informáticos y es el ámbito penal. En esos casos nosotros derivamos ese caso al Ministerio Público, a la División de la Policía de Ciberdelincuencia, porque hay una investigación penal que hacer, ¿no? Correcto. Entonces, cuando hay estas ventas ilícitas de datos en la Internet oscura, por supuesto que es un delito y tiene que ser perseguido por las autoridades competentes del ámbito penal. Nosotros lo que vamos a buscar son las sanciones administrativas por infringir medidas de seguridad, por ejemplo, o porque una empresa o una entidad no cumple con políticas de privacidad, o porque recaba el consentimiento de los ciudadanos sin que sea libre e informado. ¿Y tiene, señor Luna, tiene alguna cifra de sanciones que ha logrado la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, por ejemplo, en el último año? Sí, el año pasado, nosotros en enero de cada año sacamos alguna nota informativa sobre nuestros casos más saltantes y nuestras cifras. El año pasado hemos impuesto 13.5 millones de soles en multas administrativas, tanto en entidades públicas como a privados, ¿no? Y todo el detalle de nuestras resoluciones la pueden encontrar en nuestra página web. Pero hablamos de cuántas resoluciones, cuántas multas, digamos. Me ha dicho el monto, pero quisiera saber cuántas acciones efectivas de decir, oye, sancionado, se han impuesto en la data que me está contando. Podemos hablar que al año nuestra casuística es de aproximadamente unos 200 casos, ¿no? Entre primera y segunda instancia. Son resoluciones directorales, tanto de primera instancia como segunda instancia. Y de esos 200, ¿cuántos se sancionan, digamos? ¿Cuántos encuentran sanción y multa efectiva? Bueno, no tenemos una estadística exacta, pero podría decirle que aproximadamente en el 80% de los casos que se instruyen, que se inician formalmente, reciben una sanción administrativa de multa, ¿no? Correcto. Bien, señor Eduardo, quisiera para terminar, estoy con Eduardo Luna, director ejecutivo de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, quisiera recordar un informe de nuestros compañeros de Punto Final, mayo del 2023. Nos preocupaba mucho y nos preocupa, así que quizá usted nos puede dar una mirada de lo que pasa con estas bases de datos. Vamos a ver ese recuerdo. Quédese, por favor, para comentar ya como parte final de la entrevista. Vamos a ver este video. Conozca el mercado ilegal de las bases de datos que se venden libremente en conocidas galerías del centro de Lima. Ya, entonces sería en lo que es empresas, el nombre, la razón social, el RUT y su correo y su dirección y su página web. En lo que va del año, se ha registrado más de 4.500 denuncias por extorsión a nivel nacional. Este es un delito que viene atacando no solo a pequeñas y medianas empresas, también a emprendedores cuyos datos personales se venden libremente en las galerías del centro de Lima. Se viene a ver cuánto es crediticio tiene en la tarjeta, cuánto de plata maneja, todo tiene nombre, dirección, teléfono, correo. Pero eso puede caer en manos de choros. Hay gente que viene a comprar eso. Base de datos. Personas. Sí, de personas. ¿Dime callado o a nivel nacional? Dime callado. Ya, actualizado tengo y te viene DNI, celular, dirección, tipo una renega. ¿Cuánto quieres? ¿50.000, 100.000?
mucho. No, yo quiero solo en Lima, Lima Callao. Pero ¿cuánto quiero? Un registro de 20.000 personas, 10.000. Pero, ¿qué precio tiene de acuerdo a los...? Dependiendo del precio. 50.000, 100.000, después 50.000 le puede dejar 150. Pero ese base de datos actualizados. Claro, actualizado, pero todo es actualizado. Bueno, un reportaje de mi compañera María Horna de Punto Final. Tengo acá al director ejecutivo de la Autoridad Nacional de Protección de Datos. En este tipo de casos, de delitos, de mercados negros, ¿entra a tallar su institución, su oficina, la autoridad? No directamente, como le expliqué, nosotros no perseguimos el delito informático. Estos hechos de los cuales da cuenta en su reportaje calzan perfectamente en el artículo 10, abuso de mecanismos y dispositivos informáticos de la ley 30.096. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que un mal funcionario público, un servidor que accede a la base de datos de RENIEC porque el puesto que ocupa requiere de los servicios digitales de RENIEC, accede a información del registro, pero en lugar de acceder 500 veces, que es la máxima demanda que puede atender ese servidor público de acuerdo a la función que desempeña, de pronto hay consumos inusuales de millones de servicios digitales que éste realiza. Y ahí despiertan las alarmas. Entonces, una cosa es que la base de datos, que los datos se hayan extraído y se vendan en el mercado negro, con lo cual se configura un delito y tienen que perseguirlo la policía y el Ministerio Público, y otra es la investigación que se desarrolla por los controles laxos o inexistentes de esa entidad pública que no ha advertido que ese usuario ha hecho un consumo inusual de datos personales, o que tal vez ese usuario ya no existe, ya dejó la institución, o tal vez ese usuario y esa contraseña es colectiva en lugar de ser de una persona. Entonces, esa falta de medidas de seguridad de parte de unas entidades públicas es lo que persigue la Autoridad de Protección de Datos e impone sanciones administrativas a la entidad por esa omisión. Pero la persecución del delito corresponde a la policía y al Ministerio Público. Pero están conectados, por supuesto, esos hechos. Ojalá que podamos en algún momento terminar con esas mafias, con esos mercados negros, ¿no? Creo que su oficina lleva un título muy esperanzador, señor Luna, ¿eh? Y el peruano diría, ¿aquí protegen o no protegen mis datos? Uno quiere pensar que sí, ¿no? La realidad creo que es bien distinta. Muchos peruanos a merced de que su intimidad, su derecho a mantener esa información en su dominio es algo que se viola constantemente en nuestro país. Pero eso puede ser materia de otra discusión. Eduardo Luna, director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que ahora tiene este reto, este desafío de ver si encuentra a los partidos políticos responsables. Menudo reto. Gracias, señor Luna, por su tiempo. Muy buenas noches. A usted y a toda su audiencia. Muchas gracias.